La neblina se desprendía de los pinos como si el bosque estuviera respirando. En la madrugada del 14 de marzo de 2019, el campamento turístico Los Cedros, en las cercanías de Angangueo, Michoacán, amanecía en un silencio que ninguno de los guardabosques recordaba haber sentido antes. No había trinos, no había viento, ni siquiera el crujido habitual de las ramas. Solo esa quietud densa, casi sólida, que parecía presionar contra los tímpanos. Rodrigo Esquivel, encargado del sitio desde hacía 11 años, fue el primero en salir de la cabaña central. Pisó el suelo húmedo y algo en su estómago se contrajo. Las carpas estaban ahí, las fogatas apagadas también, pero algo no encajaba. Tardó varios segundos en identificarlo. Las carpas estaban orientadas en dirección contraria a como las habían dejado la noche anterior. Todas, como si alguien las hubiera girado 180 grados con precisión milimétrica. Se acercó a la primera. La lona estaba tensa, sin marcas de manipulación. Las estacas seguían clavadas en el mismo lugar, pero la entrada, que la noche anterior daba hacia el sendero principal, ahora apuntaba directamente hacia el bosque cerrado. Rodrigo tragó saliva. Abrió la cremallera con lentitud. Dentro, los sacos de dormir vacíos conservaban aún la forma de los cuerpos que los habían ocupado. Pero no había nadie. Gritó los nombres de los campistas. Su voz rebotó entre los árboles sin encontrar respuesta. Corrió hacia la segunda carpa. Misma disposición, mismo vacío. En la tercera, encontró un celular encendido sobre una mochila. La pantalla mostraba una llamada interrumpida a las 3:47 de la madrugada. No había registro de a quién. El teléfono tenía batería completa y señal, pero la llamada figuraba como sin destinatario. Para las 7 de la mañana, Rodrigo ya había recorrido las 11 carpas del campamento. En todas, la misma anomalía. Rotación exacta, pertenencias intactas, ausencia total de personas, 42 turistas, 17 familias, desaparecidos sin dejar rastros, sin gritos, sin señales de forcejeo, como si se hubieran evaporado en bloque durante las horas más oscuras de la noche. Llamó a las autoridades locales. La primera patrulla llegó 40 minutos después. El oficial Armando Solís bajó de la camioneta con expresión escéptica que se desvaneció en cuanto vio las carpas. Caminó entre ellas tocando las lonas, revisando las estacas, intentando encontrar algún indicio de broma o montaje. No lo halló. Lo que sí encontró, y lo que haría que el caso escalara a niveles federales en menos de 24 horas, fue la cámara de seguridad. El campamento tenía un solo punto de vigilancia electrónica, una cámara orientada hacia la entrada principal, instalada 3 meses atrás tras un robo de equipos. Solís revisó la grabación en la laptop de Rodrigo. Las imágenes eran nítidas. A las 11:34 p.m. del 13 de marzo, las últimas familias entraban a sus carpas. A las 11:52 se apagaban las linternas. A medianoche, todo estaba en calma, y luego, durante exactamente 4 horas y 17 minutos, la grabación mostraba algo que ninguno de los dos hombres pudo explicar. El video no se cortaba, no había estática ni saltos. Pero entre las 12:00 y las 4:17 de la madrugada, la imagen completa parecía estar cubierta por una especie de distorsión atmosférica, como si alguien hubiera colocado un cristal ondulado frente al lente. Los árboles se veían, pero borrosos. Las carpas se distinguían, pero sus contornos temblaban, y en medio de esa neblina visual, formas indefinidas se desplazaban. No eran sombras, eran presencias con volumen, con masa, pero sin definición. Se movían lentamente entre las carpas, rodeándolas, deteniéndose frente a cada una durante intervalos irregulares. A las 4:17 en punto, la distorsión desapareció. La imagen volvió a ser completamente nítida, y las carpas ya estaban giradas,
todas, en perfecto silencio, sin que un solo fotograma mostrara el momento exacto de la rotación. Solís retrocedió la grabación. La vio 3 veces más. En cada reproducción, el mismo fenómeno, la misma imposibilidad técnica. Tomó fotografías de la pantalla con su celular y llamó a su superior. Le costó encontrar las palabras adecuadas. Al final, solo dijo: necesitamos más gente. Esto no es normal. Mientras esperaban refuerzos, Rodrigo caminó hacia el límite del campamento. Ahí, donde el claro terminaba y comenzaba la densidad del bosque, notó algo que no había visto en la primera revisión. Huellas. Decenas de huellas. Pero no eran de botas ni zapatos deportivos. Eran descalzas, de pies adultos, todas orientadas en la misma dirección, hacia el interior del monte, donde no había senderos marcados, donde la vegetación era tan cerrada que ni siquiera los guardabosques se aventuraban sin machete. Las huellas se adentraban en línea recta. No había vacilación en el patrón, no había marcas de carrera ni arrastre, solo pasos regulares, equidistantes, como si 42 personas hubieran caminado en formación hacia un punto que la selva ocultaba. Rodrigo las siguió durante 50 metros. Luego, sin razón aparente, las huellas se detenían. No se difuminaban, no cambiaban de dirección. Simplemente dejaban de existir, como si quienes las hicieron se hubieran elevado del suelo. La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió el expediente FGE Mich 0347-2019 esa misma tarde. Para el anochecer, el campamento estaba acordonado y un equipo de 12 investigadores peinaba cada metro cuadrado del terreno. Encontraron celulares, billeteras, documentos de identidad, medicamentos. Encontraron comida a medio consumir en algunas carpas. Encontraron un diario de viaje con la última entrada, fechada a las 10:15 p.m. Los niños están emocionados. Mañana veremos las mariposas monarca. Pero no encontraron personas. Los familiares comenzaron a llegar al día siguiente. La sala de espera, improvisada en la presidencia municipal de Angangueo, se llenó de rostros desconcertados, exigiendo respuestas que nadie podía dar. Entre ellos estaba Gabriela Montiel, hermana de uno de los desaparecidos. Ella insistió en ver la grabación de seguridad. Después de 3 horas de negociación, se lo permitieron. Cuando salió de la sala de proyección, estaba pálida. No habló durante varios minutos. Luego dijo algo que los investigadores anotaron textualmente. Reconocí la forma en que caminaba mi hermano. Está en el video. Pero no está solo. Hay algo detrás de él que no debería estar ahí. Le pidieron que especificara. Gabriela señaló un segmento del video donde la distorsión era menos intensa. Ahí, durante apenas 3 segundos, se distinguía una silueta humana caminando hacia el bosque. A su espalda, ligeramente desenfocada, había otra figura, más alta, más ancha, con una postura que no parecía completamente humana. Los técnicos ampliaron la imagen. La resolución no era suficiente para confirmar detalles, pero la proporción corporal resultaba anómala. Brazos demasiado largos, cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, marcha rígida. El análisis forense del video tardó 1 semana. El perito en imagen digital, un especialista traído desde Ciudad de México, entregó un informe de 17 páginas que concluía con una frase desconcertante. No se detectan alteraciones digitales. La grabación no ha sido editada. La distorsión atmosférica no corresponde a ningún fenómeno meteorológico conocido. No puedo explicar lo registrado. Paralelamente, los rastreos en el bosque se intensificaron. Equipos de búsqueda con perros ingresaron siguiendo la trayectoria de las huellas. Los animales avanzaron sin problema durante los primeros 100 metros. Luego, en el punto exacto donde las huellas desaparecían, los perros se detuvieron. Todos, simultáneamente.
Se echaron al suelo y se negaron a continuar. Los adiestradores intentaron motivarlos con comandos, con recompensas, con señuelos. Ninguno cruzó esa línea invisible. Uno de los rastreadores, un hombre zapoteco de apellido Cruz, que había trabajado en rescates de montaña durante 20 años, pidió permiso para hablar. Dijo que conocía esa zona. Dijo que su abuelo le había advertido sobre ese sector específico del bosque. Lo llamaban el claro que respira. Según relatos antiguos, era un lugar donde la tierra y el cielo se tocaban de forma incorrecta, donde las cosas no permanecían donde debían permanecer. Los investigadores anotaron el testimonio, pero no le dieron seguimiento oficial. Sin embargo, 2 de ellos, en conversaciones privadas, admitieron que el nombre les había erizado la piel. El 21 de marzo, una semana después de la desaparición, apareció el primer objeto fuera de lugar. Un turista alemán que acampaba en un punto diferente del parque, a casi 8 kilómetros del campamento Los Cedros, encontró una mochila que no le pertenecía colgada de una rama a 3 metros de altura. Dentro, documentos con el nombre de uno de los desaparecidos, Ernesto Paredes de Morelia, ingeniero civil, 38 años. La mochila estaba seca, a pesar de que había llovido 2 noches consecutivas. Y dentro de ella, junto a la ropa, había algo más, un cuaderno con dibujos. Los dibujos no parecían hechos por un adulto. Eran trazos infantiles, torpes, realizados con carbón vegetal. Mostraban figuras humanas en círculo. En el centro, algo sin forma definida, espiral, oscuridad, y debajo, una frase escrita en letra temblorosa, en español, que no correspondía a la caligrafía de Ernesto. No nos dejaron volver. El cuaderno fue enviado a análisis grafológico. La letra pertenecía a Ernesto, pero presentaba alteraciones motoras consistentes con escritura bajo estrés extremo o privación sensorial prolongada. Los dibujos, en cambio, eran de autoría indeterminada. El carbón usado para trazarlos era de origen local, compatible con madera de oyamel quemada. 3 días después, otro hallazgo. Un zapato deportivo a la orilla del río Chiquito, a 12 kilómetros en dirección opuesta. Pertenecía a una de las niñas desaparecidas. Estaba limpio, sin barro, sin señales de uso reciente, como si alguien lo hubiera lavado y colocado ahí con intención. Cerca del zapato, en la arena húmeda, había una huella, una sola, del pie descalzo de la niña. Pero la impresión era tan profunda que los forenses calcularon que habría requerido un peso corporal de al menos 80 kilos para generarla. Las teorías comenzaron a proliferar. Secuestro coordinado, culto clandestino, experimento social, alucinación colectiva, fuga masiva voluntaria. Cada hipótesis tenía defensores y detractores, pero ninguna explicaba los elementos que no encajaban: la rotación de las carpas, la distorsión en el video, las huellas que se detenían en el vacío, los objetos apareciendo a kilómetros de distancia sin rastro de transporte. El 2 de abril, 19 días después de la desaparición, la Fiscalía recibió una llamada anónima. Una voz masculina con acento de la región dijo: «Revisen el archivo histórico del municipio. Año 1987, misma fecha, mismo lugar», y colgó. Los investigadores localizaron el archivo. Estaba en el sótano de la presidencia, en cajas de cartón deterioradas por la humedad. Tardaron 6 horas en encontrar lo que buscaban. En marzo de 1987, un grupo de trabajadores forestales había acampado en la misma área que ahora ocupaba Los Cedros. 7 hombres. El reporte policial de la época era escueto: desaparecidos sin rastro, búsqueda sin resultados, caso cerrado por falta de evidencia. Pero había una nota manuscrita en el margen, firmada por el comandante a cargo.
Las carpas estaban volteadas. Nadie quiso volver a buscar después del segundo día. El hallazgo del archivo de 1987 cambió la naturaleza de la investigación. Ya no se trataba de un evento aislado. Había un patrón, 2 desapariciones en el mismo punto geográfico, con 32 años de diferencia, en fechas casi idénticas. El equipo forense solicitó acceso a registros más antiguos. Lo que encontraron convirtió la inquietud en algo cercano al desasosiego. 1954. 3 familias indígenas desaparecidas durante una peregrinación, reportadas por la comunidad de Ocampo. Última ubicación conocida, el bosque de Oyameles cerca de lo que hoy era Angangueo. Detalle en el acta, sus pertenencias fueron halladas ordenadas en círculo. No quisieron recuperarlas. 1971, Brigada de Estudiantes de Biología de la UNAM. 9 personas. Expedición de campo para estudio de fauna nocturna. Desaparecidos. Un testículo encontró sus tiendas de campaña 3 días después. En su declaración dijo, estaban mirando hacia el monte. Todas. Como si alguien les hubiera dicho que se formaran. 1998. Pareja de excursionistas europeos, reportados como perdidos, nunca encontrados. El guía local que los acompañó hasta el punto de partida declaró, les advertí que no acamparan ahí. Dijeron que no creían en supersticiones. Esa fue la última vez que alguien los vio. 4 eventos documentados, probablemente más sin documentar, todos en un radio de 2 kilómetros, todos vinculados a desapariciones nocturnas, todos con elementos de anomalía que los reportes oficiales minimizaban o descartaban. El geólogo Martín Salcedo, convocado para descartar fenómenos naturales, realizó un estudio del terreno. Sus mediciones revelaron algo peculiar. El área presentaba una anomalía magnética leve, pero constante. Las brújulas se desviaban 3 grados al este. Los dispositivos GPS mostraban fluctuaciones de precisión, nada extremo pero suficiente para ser medible. Salcedo no pudo determinar la causa. No había depósitos minerales inusuales, no había fallas geológicas activas. La anomalía simplemente existía, sin origen aparente. Los testimonios de residentes locales comenzaron a filtrarse a la prensa. Un periodista de Morelia entrevistó a 5 ancianos de Angangueo. Todos conocían historias. Ninguno quería que su nombre apareciera. Hablaban de El Llamado, una fuerza que cada cierto tiempo reclamaba algo del bosque. No siempre personas, a veces animales, a veces solo silencio. Decían que la tierra ahí era diferente, que no había sido tocada por lo divino ni por lo profano, que existía en un estado intermedio donde las reglas de un lado y del otro no aplicaban completamente. El 15 de abril, 32 días después de la desaparición, ocurrió algo que haría que el caso se volviera nacional. Una de las desaparecidas fue encontrada, viva. María del Carmen Ochoa, maestra de primaria de Toluca, apareció caminando por la carretera federal que conecta Angangueo con Ocampo. Un conductor la vio a las 6 de la mañana. Estaba descalza. Su ropa era la misma que vestía el 13 de marzo, pero limpia, sin desgaste. No presentaba signos de desnutrición. No tenía heridas. Caminaba con paso firme, mirando al frente, sin responder a las bocinas de los vehículos que intentaban detenerla. El conductor llamó a las autoridades. Una patrulla la interceptó. María del Carmen no opuso resistencia. Se dejó subir al vehículo, pero no hablaba. En el hospital regional, los médicos la examinaron exhaustivamente. Todos sus signos vitales eran normales. No había trauma físico, pero permanecía en mutismo absoluto, con la mirada fija en un punto indeterminado. Los psiquiatras diagnosticaron estado de shock disociativo. Recomendaron no presionarla. Su familia llegó desde Toluca. Al ver a su madre, María del Carmen parpadeó.
Luego, lentamente giró la cabeza hacia ella. Sus labios se movieron. Pronunció una sola palabra: caminamos. Durante los siguientes 5 días, con asistencia terapéutica, María del Carmen fue recuperando fragmentos de memoria. Pero lo que contaba no formaba una narrativa coherente. Hablaba de caminar, mucho, en círculos, en líneas rectas, en espirales, siempre de noche, siempre siguiendo algo que no podía describir. No era una persona, decía. No era un animal. No tenía voz, pero sabíamos a dónde ir. Le preguntaron por los demás. Dijo que estaban con ella, todos, caminando juntos, pero no juntos. Cada uno veía algo diferente, explicó. Yo veía luces entre los árboles. Otros veían figuras. Otros solo oscuridad, pero todos caminábamos. ¿Hacia dónde? Hacia el centro, respondió. ¿El centro de qué? Silencio. ¿Por qué regresaste? No regresé. Me dejaron ir. ¿Quién? Lo que estaba esperando. Los investigadores le mostraron mapas. Le pidieron que señalara por dónde había caminado. María del Carmen trazó rutas imposibles, círculos que atravesaban montañas, líneas que cruzaban cañones. Cuando le indicaron que esos recorridos no podían haberse hecho a pie en 30 días, ella los miró con expresión vacía y dijo: no fueron 30 días, fue una noche, una sola noche muy larga. El análisis médico confirmó que su percepción temporal estaba alterada. Pero también confirmó algo más inquietante: su edad biológica. Los telómeros en sus células sanguíneas, marcadores del envejecimiento celular, mostraban una reducción equivalente a 3 años de vida. En 32 días, el cuerpo de María del Carmen había envejecido 3 años. Los médicos solicitaron una segunda opinión, luego una tercera. Todos llegaron a la misma conclusión imposible. Le preguntaron si recordaba algo más. Ella cerró los ojos. Había un lugar, dijo, donde nos detuvimos, todos en círculo. Y en el centro había algo que respiraba sin pulmones, algo que nos miraba sin ojos y nos preguntó sin palabras si queríamos quedarnos. Abrió los ojos. Algunos dijeron que sí. María del Carmen Ochoa fue la única que regresó. Los otros 41 desaparecidos siguen sin aparecer. El caso permanece oficialmente abierto, reclasificado como desaparición con circunstancias atípicas no resueltas. El campamento Los Cedros fue cerrado de manera indefinida. Ningún turista ha acampado ahí desde marzo de 2019. Pero la historia no terminó con el cierre del expediente. En junio de ese mismo año, un botánico que estudiaba especies endémicas en la zona reportó algo extraño. En el punto exacto donde las huellas descalzas se detenían, había comenzado a crecer un tipo de vegetación que no debería existir a esa altitud. Helechos tropicales, orquídeas de tierras bajas, plantas que requerían temperaturas y humedad incompatibles con el clima de Michoacán. Crecían en un círculo perfecto de 4 metros de diámetro. Y solo en ese círculo, 1 metro más allá, la vegetación volvía a ser la esperada. El botánico tomó muestras. El análisis reveló que las plantas tenían una edad genética de más de 60 años, pero habían brotado del suelo en las últimas 8 semanas, como si hubieran sido trasplantadas desde otro tiempo, no desde otro lugar. En agosto, el sistema de monitoreo sísmico del Servicio Sismológico Nacional detectó una serie de microtemblores en la región. No eran significativos. Magnitud menor a 2.0, imperceptibles para humanos. Pero su patrón era anómalo. Ocurrían cada 72 horas, exactamente, siempre a las 3:47 de la madrugada. La misma hora en que el celular encontrado en una de las carpas había marcado una llamada sin destinatario. Rodrigo Esquivel, el guardabosques que descubrió el campamento vacío, renunció a su trabajo en septiembre. En su carta de renuncia escribió: «No puedo seguir durmiendo aquí. Cada noche escucho pasos.
pasos descalzos, caminando en círculos alrededor de la cabaña. Cuando abro la puerta no hay nadie, pero las huellas están ahí en la mañana, frescas, como si acabaran de irse. Los familiares de los desaparecidos formaron una agrupación civil. Realizan caminatas anuales hacia el bosque cada 13 de marzo. Llevan fotografías, encienden velas, dejan ofrendas en el límite del área cerrada. No ingresan. Ninguno se atreve a cruzar la línea de acordonamiento, pero todos reportan la misma sensación, la certeza de estar siendo observados desde la espesura, no con hostilidad, sino con algo parecido a la curiosidad o a la espera. En 2021, un documentalista independiente intentó filmar en la zona. Obtuvo permisos especiales, instaló cámaras de alta definición, pasó 3 noches en el perímetro. La primera noche no registró nada. La segunda, sus equipos capturaron audio, pasos, muchos pasos, caminando en formación, alejándose hacia el bosque, pero las cámaras de movimiento no se activaron. No había cuerpos que dispararan los sensores, solo sonido. La tercera noche, el documentalista despertó a las 3:47 de la madrugada. Todas sus cámaras estaban orientadas en la dirección opuesta a donde las había colocado. Apuntaban hacia el bosque, y en cada pantalla, en cada lente, había quedado grabado un único fotograma, una imagen borrosa de decenas de siluetas de pie entre los árboles, inmóviles, mirando hacia donde él dormía. Empacó su equipo antes del amanecer y no regresó. Las grabaciones nunca fueron publicadas. María del Carmen vive ahora en Querétaro. Cambió de profesión, ya no enseña, trabaja en una biblioteca, evita hablar del incidente. Pero en una entrevista de 2023, concedida bajo anonimato a una revista de investigación paranormal, dijo algo que los editores casi decidieron omitir por considerarlo demasiado perturbador. A veces sueño que estoy de vuelta ahí, caminando, y en el sueño sé que no es un sueño. Sé que estoy visitando el lugar donde los demás todavía caminan, y sé que algún día dejaré de despertar. Los registros oficiales clasifican el caso como pérdida masiva por causas indeterminadas, posiblemente relacionada con desorientación colectiva en zona boscosa. Los expedientes están sellados por orden judicial, accesibles solo a investigadores con autorización federal, pero los habitantes de Angangueo conocen otra versión, la que no aparece en documentos, la que se transmite en voz baja, la que advierte que el bosque cerca de los cedros no es un lugar donde la gente se pierde, es un lugar donde la gente es llevada, y que cada cierto número de años, cuando las condiciones son las correctas, cuando la fecha se alinea y la noche se extiende más de lo normal, algo en ese bosque respira hondo y llama. Algunos responden, algunos caminan, algunos nunca regresan. Y las carpas, dicen los que viven cerca, siguen apareciendo giradas algunas mañanas. No importa que el campamento esté vacío, no importa que no haya nadie ahí. Las carpas fantasmas, les llaman, marcadores de algo que ocurrió, o recordatorios de algo que sigue ocurriendo. El último reporte no oficial data de febrero de 2024. Un grupo de senderistas desobedeció las señales de prohibición y acampó en el claro. A la mañana siguiente, las autoridades los encontraron durmiendo dentro de sus carpas, pero las carpas estaban orientadas hacia el bosque, y cuando los despertaron, ninguno recordaba haberlas movido. Dijeron que habían tenido el mismo sueño, caminar en círculos bajo una luna que no se movía, siguiendo pasos que no dejaban huellas, buscando un centro que nunca llegaba. Los dejaron ir con una advertencia. No volvieron, pero sus huellas sí. Aparecieron una semana después en el punto donde las otras terminaban, frescas, profundas, descalzas,
como si los senderistas hubieran regresado en la noche, sin sus cuerpos, a completar el camino que el sueño les había mostrado. El bosque de Angangueo sigue ahí, el claro sigue respirando, y cada 13 de marzo, cuando cae la noche y la neblina se espesa, los guardabosques de la región apagan sus radios, cierran sus ventanas y evitan mirar hacia el monte, porque saben que el silencio que llega con esa fecha no es ausencia de sonido, es el sonido de algo esperando, algo que tiene paciencia, algo que sabe que los humanos siempre regresan a los lugares donde perdieron algo. Incluso cuando lo que perdieron fue la certeza de que el mundo funciona como creen que funciona. Y en las noches más oscuras, cuando el viento no sopla y los grillos callan, si prestas atención, puedes escucharlo, no con los oídos, con algo más profundo. El sonido de pasos descalzos, caminando en círculos, eternamente, buscando el centro de algo que nunca termina de abrirse, o que ya se abrió hace mucho y nunca se cerró.